balas, no sé qué. Ese es el campeón. ¿El campeón de qué? El campeón de la Poké, el campeón de la Super y el campeón de la Pika, el más conocido de todos. Y aquí el hermano del campeón de la Pika. Este chico de las gafitas soy yo, Rodrigo, y el otro es mi hermano Álvaro. Estábamos en Londres acompañados de nuestra madre, que es quien nos grababa en ese momento. Aquel día era el 2 de septiembre del año 2000 y faltaban unas horas para que diese comienzo el torneo europeo del Pokémon Championship 2000, y mi hermano representaba a España en una de las 3 categorías, la Pokécopa. Este de aquí es José Luis, campeón español de la Pokécopa, y además en buena parte culpable de la creación de este vídeo por haber contado su relato en 2 vídeos fantásticos que, si no los habéis visto ya, os recomiendo que os dirijáis al link que he dejado en la descripción del vídeo. Y este de la izquierda es Sergio, mejor conocido como Canecro, campeón de la Supercopa, que también contó su paso por el torneo en otro vídeo. Por tanto, solo falta el relato del campeón español de la Pokécopa. Y como me acuerdo yo mejor de todo, aquí voy. Pues todo empezó cuando a finales del año 99 mis padrinos me regalaron la edición azul de Pokémon por Navidad. Yo ya había visto varios capítulos de la serie en la tele, así que recibir este juego en plena fiebre Pokémon me supuso una gran alegría. Nada más recibir el juego, busqué mi Game Boy clásica, también conocida como Game Boy ladrillo, para probar el juego lo antes posible. Mi hermano y yo ya teníamos otros juegos de Game Boy en aquella época, incluidos los del tipo 50 juegos en uno, pero este juego me enganchó con diferencia el que más. Sin duda, este juego marcó mi infancia, y estoy seguro de que las personas de mi generación que lo jugaron dirían lo mismo. Estoy muy contento de haberlo jugado en aquella época. Aunque el juego me lo habían regalado a mí, lo compartí con mi hermano, ya que siempre habíamos compartido los otros juegos de Game Boy. Y así fue como nos adentramos en este mundo y comenzamos nuestra aventura como entrenadores Pokémon. A la vuelta de Navidad, muchos niños del colegio habían recibido el mismo regalo, y el tema Pokémon salía a menudo en el recreo. Un punto muy a destacar del juego es que se podía interactuar con el juego de otros a través del cable link de Game Boy. Mi hermano y yo teníamos uno en casa, aunque el único juego repetido que teníamos era el Tetris, al cual hemos jugado en modo multijugador algunas veces. Sin embargo, desde el lanzamiento de Pokémon, yo diría que el propósito principal del cable link eran los intercambios y los combates Pokémon. Como ya sabéis, los intercambios eran indispensables si tu objetivo era completar la Pokédex, así que necesitabas la ayuda de otras personas para lograr esa meta. Aunque en nuestro colegio no estaban permitidas las Game Boy, nos poníamos de acuerdo con otros compañeros para, a escondidas, intercambiar Pokémon en el recreo o en el autobús del cole, además de enfrentarnos en combates Pokémon sin límite y sin reglas. Sin embargo, en abril del año 2000 apareció algo que le dio un giro importante al juego. Ahora puedes vivir increíbles batallas en 3D con Pokémon Stadium. Con el Transfer Pack pasarás tus Pokémon ya entrenados a Nintendo 64. Demuestra tus habilidades en la lucha y disfruta de esta gran aventura. Prepárate para el último desafío de Pokémon en Nintendo 64. Pokémon Stadium. Pues sí, llegó el Pokémon Stadium, un juego de la Nintendo 64 que te permitía jugar con tus Pokémon de la Game Boy en la pantalla del televisor.
Muchos dicen que el punto fuerte de este juego era ver combatir a tus Pokémon con sus animaciones en 3D. Para otros lo eran los distintos minijuegos del Pokémon Stadium o las frases que decía el comentarista durante las batallas. Pero para mí también lo era el conjunto de desafíos que presentaba con el castillo de líderes de gimnasio o el estadio con sus 4 copas, la Pokécopa, la Supercopa, la Picacopa y la Minicopa. Cada una de estas modalidades tenía sus propias reglas y no podías usar el mismo Pokémon para todas las modalidades, así que mi hermano y yo jugamos varias horas entrenando y creando varios equipos para cada desafío. Si querías tener varios equipos, era difícil tener a todos los Pokémon con los mejores ataques, ya que estos ataques venían a menudo de las MTs, y la mayoría de estos solo podían obtenerse una vez en todo el juego. Por suerte, después de completar algunos de los desafíos se desbloqueaba la Game Boy Dodrio, la cual permitía jugar al juego de Game Boy al triple de velocidad. Con esto se podía entrenar mucho más rápido y empezar el juego varias veces para conseguir más MTs, pero seguía requiriendo bastante tiempo. Y pasamos mucho tiempo mi hermano y yo en entrenar varios equipos para poder vencer a todos los entrenadores del Pokémon Stadium. Estos entrenadores estaban mucho mejor programados que los de la Game Boy, como el Dragonite de Lance, que estaba programado para escoger siempre ataques de tipo psíquico contra mi Venusaur, aunque estos no hiciesen daño alguno. El Pokémon Stadium estaba a otro nivel. Los entrenadores tenían una IA más avanzada y no eran fáciles de vencer. De hecho, mi hermano y yo recordamos a este entrenador que contaba con 6 Pokémon psíquicos en la Pokécopa. Y claro, era muy difícil de vencer considerando lo desproporcionado que estaba el tipo psíquico en la primera generación. Aún así, mi hermano y yo conseguimos completar todos los desafíos hasta pasarnos el juego entero. Y después llegó la noticia del Pokémon Championship 2000, el primer torneo internacional de Pokémon jamás organizado. España era uno de los países que participaba y necesitaba 3 campeones, uno por categoría. Estas 3 categorías se corresponden con 3 de las modalidades de batallas de Pokémon Stadium. El torneo se iba a celebrar a lo largo de 2 días en el verano del año 2000 en el Parque de Atracciones de Madrid. El primer día era para la Pica y la Pokécopa y el segundo para la Supercopa. No recordamos dónde lo vimos anunciado, quizás en una revista del Club Nintendo o quizás alguien del colegio nos lo había dicho, pero decidimos participar con los equipos que habíamos entrenado para pasarnos el juego. Como teníamos un cartucho de Game Boy para los dos, no debíamos coincidir el mismo día, así que mi hermano se inscribió a la Picacopa y yo a la Supercopa. Ojalá yo hubiese llegado más lejos en el torneo. Recuerdo que perdí en la 4ª ronda por un Chansey que congeló a mi Mewtwo, y aunque parezca raro, Mewtwo estuvo permitida en la Supercopa española. La gracia es que la Picacopa se describía como la categoría de los principiantes, y es cierto que se tardaba mucho menos en entrenar los Pokémon, ya que tenían que estar entre el nivel 15 y 20. Sin embargo, para triunfar en esta categoría había que conocer 2 puntos clave que, si no tenías internet en casa como fue nuestro caso, solo podían intuirse de los entrenadores programados en el juego. Como los Pokémon debían ser de nivel bajo, hay muchos Pokémon que no pueden usarse en esta categoría, pero en realidad solo hay 47 de estos, por unas razones o por otras. A lo mejor os preguntáis por qué no hay ciertos Pokémon en la lista, como Raidon y Slowbro, que evolucionan a niveles mucho mayores que el 20. Eso es porque en el juego pueden conseguirse Pokémon a niveles por debajo de su nivel normal de evolución, ya sea en estado salvaje o por intercambio con un personaje dentro del juego. Esta es la lista de los Pokémon más destacables y cómo conseguirlos. Cualquiera diría que la edición amarilla fue hecha para incorporar más Pokémon a la Picacopa. Se podía conseguir con esta edición a Dugtrio, Machamp, Gengar, Exeggutor, Chansey, Dragonair, etc.
Como mi hermano y yo no teníamos la edición amarilla, solo teníamos disponible una opción buena para tener a un Pokémon por debajo de su nivel de evolución, y la aprovechamos. Esta opción era el Electrode que te ofrecían en el laboratorio de Isla Canela a cambio de un Raichu. Como se podía obtener a Pikachu a nivel 3 en el Bosque Verde, podías ofrecer un Raichu de nivel 3 para el intercambio. El personaje te daba siempre su Pokémon al mismo nivel que el Pokémon que entregaste, así que así conseguimos un Electrode de nivel bajo. Este Pokémon es conocido por ser el más rápido del juego, lo cual lo convierte en un Pokémon idóneo para el formato. Otro Pokémon de alta velocidad es Alakazam, un buen candidato para ser de nivel 20. En el torneo me reía porque nadie sabía qué quería decir su mote. Mi hermano se había inspirado en este monstruo tan adorable del juego del Quake que tenía un color de piel parecido. Bueno, pasemos al segundo elemento clave de la Picacopa. Este tema tiene que ver con las MTs, esos objetos que enseñan ataques a un Pokémon. La MT en cuestión no llamó mucho la atención, ya que no lo aprenden muchos Pokémon y en niveles altos no tiene mucha utilidad. Esta MT en particular es un ataque que aprenden los Pokémon de tipo dragón, y suele caracterizarse por una llamarada de color azul. Este Gyarados rojo es buen conocedor de esta técnica, y es la de la Furia Dragón. La peculiaridad de este ataque es que siempre inflige el mismo daño sin tener en cuenta las estadísticas del atacante ni las de la víctima. Ese daño es exactamente 40 puntos de salud, como puede verse en este ejemplo en el que un entrenador de la Pokécopa lo usa contra un Chansey congelado. Pero claro, si llevas este ataque a una categoría de nivel bajo, puedes hacer mucho daño. La mayoría de los Pokémon en la Picacopa solo podían aguantar 2 Furias Dragón, así que incorporamos al equipo los que podían aprender esta MT. El primero que teníamos en mente era Gyarados, que justo evolucionaba a nivel 20. En ese caso mi hermano le puso el mote del entrenador más difícil del Pokémon Stadium, Medium. Y también teníamos a Lapras, o Freezer, que gracias a un entrenador de la Pokécopa supimos que podía aprender también Furia Dragón. Y los Pokémon hasta ahora son los 4 pilares del equipo que llevó mi hermano al torneo. Los otros 2 que se ven aquí no eran los que llevó mi hermano al torneo, sino los que nos hubiera gustado incorporar después de haber participado en el torneo. Por un lado teníamos a un Charmeleon, que era otro de los pocos Pokémon compatibles con la MT de Furia Dragón. Y por último escogimos un Wigglytuff, un Pokémon con muchos puntos de vida y que podía aprender varios ataques. Y este es el equipo al completo. Con este equipo fue mi hermana a participar al torneo de la Picacopa el 13 de julio del año 2000. El torneo formaba parte de una exposición, el Mundo Pokémon 2000, que estaba montada en el pabellón de El Palenque en el Parque de Atracciones de Madrid. Para inscribirte tenías que pasar una prueba, y era derrotar a los 2 entrenadores más fáciles del juego en la categoría correspondiente. Por cierto, soy el chico de gafas de la izquierda. El pabellón estaba llenísimo de gente. A esta exposición vinieron más de 70.000 personas para disfrutar de todas las actividades que había, pero solo 128 participaron en la Picacopa, 256 en la Pokécopa y 512 en la Supercopa. Y empezaron las batallas de la Picacopa. Debo admitir que no nos acordamos de todos los detalles, ya que esto ocurrió hace más de 20 años. Mi hermano y su oponente de la primera ronda lucharon en un televisor pequeño con un organizador del torneo supervisando la partida. Saifin arrasaba contra los Pokémon de nivel 15, dejándolos KO de un solo golpe. Mi hermano siempre escogía a Saifin o a Medium como Pokémon de nivel 20, y luego a Freezer y Dolores de nivel 15, para no sobrepasar el límite de 50 niveles que debían sumar los 3 Pokémon que llevaba cada partida. Y mi hermano ganó la primera ronda sin dificultades. De la segunda ronda nos acordamos más. Apareció una chica de la edad de mi hermano con un equipo bastante consolidado, incluyendo un Chansey llamado Lucky. En esta partida mi hermano confió en Medium para vencer al equipo contrario. Empezó mi hermano con su ataque favorito.
Por suerte, Lucky no conocía ataques de tipo eléctrico. Así que Medium logró vencer a Lucky, y antes de ser abatido, logró tumbar a otro Pokémon, además de dejar bien tocado el último de su oponente. Por último llegó Freezer para rematar la partida. Mi hermano pasó de ronda una vez más. Las siguientes 3 rondas fueron menos tensas. La mayoría de los Pokémon no eran de buenas estadísticas. En algunas partidas, Medium arrasaba él solo al equipo contrario. También recuerdo otros Pokémon que no se les enseñaron ataques buenos, como este Alakazam con confusión. Mi hermano seguía avanzando con sus 4 pilares, y nada parecía que podía hacerle frente. Yo estaba a su lado en todas las partidas, alegrándome y celebrando con él cuando ganaba a sus rivales. Y, después de varias victorias, mi hermano consiguió llegar a la semifinal. La semifinal de la Picacopa se jugaba en una pantalla grande que estaba al fondo del pabellón, así que había mucho más público viendo la partida. Al introducir los equipos desde las Transfer Pack, nos extrañó ver que el oponente solo había traído 3 Pokémon al torneo. Tenía que rellenar los otros 3 huecos con los Pokémon de alquiler, sin que el moderador del torneo le permitiese escogerlos. De todas formas, sus 3 Pokémon no fueron rivales para el equipo de mi hermano, que arrasó completamente con Doris. Para sentenciar la partida, mi hermano decidió terminar con estilo, usando explosión para llevarse por delante al pobre Mankey. Sin embargo, aunque fue una victoria aplastante, la semifinal no terminó ahí. El moderador del torneo, con su micrófono, salió a anunciar que mi hermano había quebrantado una norma y que iba a ser descalificado por ello. La norma en cuestión era la de autodestrucción no sirve con el último Pokémon, ya que mi hermano finalizó la partida con una explosión. El moderador la había entendido mal. Mi hermano le explicó que tenía 2 Pokémon que no estaban debilitados en reserva y por lo tanto no se había infringido ninguna norma. Recuerdo haber salido muy enfadado a defender a mi hermano señalando la pantalla y gritando «Aquí sale que el vencedor es mi hermano». Después de todo, el moderador se dio cuenta de que algo no cuadraba con su argumento y dio un paso atrás, pero le dio al oponente de mi hermano la elección de descalificarlo y pasar directamente a la final o de repetir la partida. Por suerte, el oponente de mi hermano fue legal y escogió repetir la semifinal. Si por algún casual el semifinalista oponente de mi hermano ve este vídeo, que sepa que le estamos muy agradecidos por su gesto de deportividad. Esta vez mi hermano se aseguró de no usar explosión con Doris y volvió a conseguir una victoria por goleada. Ahora sí, mi hermano había conseguido pasar a la final. Estos son mi hermano y el otro finalista, y en la fase previa al combate, donde se escogen los Pokémon, mi hermano y yo vimos algo que nos llamó la atención. Era el mismo equipo que usó la chica de la segunda ronda, con el mismo Lucky y todo.
No le convenía a mi hermano enredar las cosas con el moderador del torneo, así que actuó con normalidad confiando en que vencería ese equipo otra vez. Mi hermano empezó paralizando al Arcanine enemigo. Al ver que el Arcanine usó excavar, mi hermano aprovechó la oportunidad para sacar a medio. Mi hermano fue capaz de tomar ventaja desde el principio, y el Arcanine no podía hacerle mucho daño. Lucky había salido en lugar de Arcanine, y mi hermano respondió con una furia dragón. Nos extrañó ver el ataque de venganza en ese Chansey. Quizás el otro finalista lo escogió por error o no sabía cómo funcionaba ese ataque. El oponente respondió después con un Alakazam que al final logró acabar con medio. Para prevenir más ataques psíquicos, mi hermano ordenó a Doris que se sacrificase. Y ya Freezer únicamente tenía que rematar a un Arcanine paralizado. Al fin, mi hermano se proclamó campeón de la Pica Copa Española después de ganar 8 partidas consecutivas. En la ceremonia, un Pikachu gigante le entregó el trofeo con un cheque enorme que representaba el viaje al torneo de Londres. Más tarde ese día, ganó José Luis en su categoría, la Pokécopa, y al día siguiente, Sergio ganó la Supercopa. A mi hermano le hicieron varias entrevistas en las que dejó claro que sus 4 pilares le consiguieron la victoria, además de que es un fan incondicional de Gyarados. Mi hermano tuvo la suerte de que ninguno de los participantes conociese el ataque de la Furia Dragón, y por ello, en la única entrevista en la que yo participé, y habiendo yo perdido la Supercopa, dije con cierta envidia: lo tuvo fácil. Después del torneo, apareció mi hermano junto a los otros 2 campeones en bastantes revistas. En un mes y medio aproximadamente, estos 3 chavales representarían a España en el primer campeonato internacional de Pokémon en Londres. Y creo que para todos fue nuestra mayor aventura hasta el momento.